En este video vamos a utilizar esta fórmula para calcular el ángulo entre segmentos. Para este ejercicio en particular vamos a tomar en cuenta el triángulo que vemos en pantalla. Los vértices son los siguientes: el punto A menos 3, menos 2, punto B 1,4 y punto C 2,1. Bien, entonces vamos a calcular el ángulo. Vamos a iniciar por el vértice A, justamente este ángulo que está en esta parte. Para eso hay que distinguir cuáles serán las dos rectas o los dos segmentos que vamos a estar trabajando. Bien, entonces este ángulo vamos a denominarle alfa. Entonces aquí tenemos diferentes, o más bien dos situaciones: saber cuál es la recta 1 y cuál es la recta o segmento número 2. Bien, vamos a poner por ejemplo que la recta número 1 va a tener la siguiente pendiente, pendiente 1, y va a ser el segmento que une el punto A con el punto C. Ahora hay que recordar cuál es la fórmula para calcular la pendiente de un segmento. Recordemos que la fórmula es la siguiente: pendiente va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Bien, entonces en base a eso pues ahora podemos distinguir los valores para hacer el cambio en nuestra fórmula. Bien, entonces vamos a colocar de este lado las coordenadas que tiene el punto A y el punto B. Bien, de este lado vamos a poner el punto A. Sus coordenadas son menos 3, menos 2. Y el segundo punto sería el punto C. Tiene coordenadas 2, 1. Entonces la pendiente 1 va a ser igual. Primero hay que restar los valores de y. El punto final en este caso es C. El valor de y, como lo podemos ver ahí, es 1. Entonces primero vamos a restar este valor de y. El valor inicial de y del punto A es menos 2. Bien, entonces la sustitución de los valores sería lo siguiente: 1 menos el valor de y del punto A, que en este caso es menos 2. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Para el punto de x del punto C vale 2, menos x del punto A vale menos 3. Aplicando ley de signos, aquí negativo por negativo sería positivo, entonces aquí se convierte en una suma, 1 más 2. Y en la parte de abajo también negativo por negativo es positivo, entonces tendríamos 2 más 3. Haciendo las operaciones, en la parte de arriba tendríamos 3 y en la parte de abajo 5. Entonces la pendiente de esta recta, vamos a poner aquí M1, va a ser igual a 3/5. Ahora vamos con la recta número 2 o el segmento número 2. Y el segmento está formado, vamos a poner aquí recta 2, va a ser pendiente 2. Y ahora vamos a iniciar desde el punto A, tiene coordenadas menos 3, menos 2. Y ahora el punto C tiene coordenadas, aquí lo vemos, 1,4. Bien, ahora entonces esta pendiente 2, primero pues vamos a restar los valores de y. El punto final va a ser B, tiene su valor de 4, menos el valor de y del punto A, menos 2, y esto entre 1 menos el valor de x del punto A, menos 3. Simplificando y aplicando ley de signos sería 4, negativo por negativo es positivo, y en la parte de abajo también negativo por negativo es positivo, y simplificando tendríamos 4 más 2 nos da 6,
1 más 3 nos da 4. La pendiente es de 6/4. Ahora esta fracción se puede simplificar. Si sacamos la mitad de 6, vamos a poner aquí mitad de 6 nos da 3 y mitad de 4 nos da 2. Entonces estas fracciones 6/4 y 3/2 son fracciones equivalentes, representan el mismo número. Bien, ya tenemos entonces el valor de las dos pendientes. Pendiente 1 nos dio 3/5 y la pendiente número 2 dio un resultado de 3/2. Se puede ocupar este valor de 6/4 y al final se tiene que llegar al mismo resultado. Ahora vamos a sustituir estos valores en la fórmula. Esta fórmula que está aquí en la parte de arriba dice tangente del ángulo es igual a M2 menos M1. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Tangente del ángulo va a ser igual. Primero vamos a restar la pendiente 2, que aquí nos dio 3/2, menos pendiente 1, 3/5. En la parte de abajo de la fórmula dice 1 más, y aquí abrimos paréntesis porque hay que multiplicar esas dos pendientes. Pendiente 1 que fue 3/5 por 3/2. Bien, en la parte de arriba hay que realizar esa resta de fracción. Vamos a restar 3/2 menos 3/5 y nos da un resultado de 9/10. Entonces por aquí ponemos 9/10 y en la parte de abajo tendremos 1 más. Para multiplicar dos fracciones, pues la multiplicación es directa. Primero multiplicamos 3 por 3, 9, entre 5 por 2, 10. Ahora hay que sumar un entero más 9/2. El resultado que da es 19/10. Entonces por aquí anotamos ese resultado. Y entonces aquí en la parte de abajo de la fórmula sería 19/2. Esta fracción compleja se puede simplificar de varias formas. Número 1, se puede ocupar la ley del sándwich, que nos decía lo siguiente, que hay que multiplicar extremos por extremos y después hay que dividir entre el resultado de la multiplicación de los que están en medio. Eso significa que el 9 se multiplica por 10 y abajo sería 10 por 19. Como se puede observar, el número 10 se puede simplificar para que simplemente quede 9 sobre 19. Bien, entonces ese es el resultado de la fórmula. Dice tangente del ángulo va a ser igual a 9 sobre 19. Aquí se despeja el ángulo. Entonces sería el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de 9 sobre 19. Y hay que ocupar nuestra calculadora. Simplemente hay que recordar que tiene que estar en grados para que nos dé el resultado correcto. Entonces al meter esos valores en la calculadora nos da que el ángulo tiene el siguiente valor. Vamos a manejar dos decimales, 25.34 grados. Entonces eso significa que este ángulo, que aquí en el dibujo le pusimos como alfa, vamos a cambiarlo aquí de este lado. Entonces este ángulo, aquí vamos a poner que es el ángulo teta, tiene un valor de 25.34 grados. Bien, ahora vamos a calcular el ángulo del vértice B. Bien, ahora vamos a calcular entonces el ángulo este de aquí.
Vamos a ver cuánto es la magnitud. Para eso, pues bueno, ahora la recta 1, vamos a poner aquí recta número 1 o segmento 1. Vamos a calcular la pendiente 1. Y aquí podemos ver que puede ser esta de acá, que va del punto A al punto B. Si hablamos en dirección, nuestro inicio sería aquí el vértice B. Entonces el segmento va del punto B en dirección hacia abajo hasta llegar al punto A. Entonces sería B y el punto A. Vamos a poner las coordenadas de B 1,4 y entonces el punto final sería ahora el punto A, que tiene coordenadas menos 3, menos 2. Bien, haciendo ese mismo análisis, ahora por ejemplo para la recta 2 sería de B hacia el punto C. Entonces vamos a ponerlo de este lado. Vamos a poner aquí recta 2, con lo cual nos va a permitir calcular la pendiente 2. El punto inicial es el vértice B, tiene coordenadas 1,4 y termina en el punto C, coordenadas 2,1. Bien, dicho esto, entonces ahora sí vamos a poder calcular ese ángulo. Primero pues hay que encontrar las pendientes individuales. Vamos a iniciar con la recta 1 y entonces vamos a poner M1. Vamos a restar primero los valores de Y, que en este caso son estos dos números. El punto final en este caso es el punto A, menos 2, menos el punto inicial 4. Y en la parte de abajo serían los valores de X, que para el punto A sería menos 3, menos 1. Simplificando estas operaciones, en la parte de arriba se tendría menos 6 y abajo menos 4. Negativo entre negativo es positivo. Esta fracción se puede simplificar. La mitad del número 6 es 3, la mitad del 4 es 2 y 3 medios ya no se puede simplificar, entonces así se queda. Ahora para la pendiente 2, primero vamos a restar los valores de Y, que serían estos de aquí. Punto final sería el valor de C en Y vale 1 menos el inicial 4. En X va a ser algo similar. Vamos a restar 2 menos 1. Simplificando un poco, 1 menos 4, eso da menos 3. Entre 2 menos 1 nos da 1. Y esta fracción pues se puede simplificar. Menos 3 entre 1 da menos 3. Aquí la pendiente nos dio un resultado entero. Ahora ocupamos nuestra fórmula. Tangente del ángulo va a ser igual. Y dice que hay que restar pendiente 2 menos 3 menos pendiente 1, 3 medios. Entre 1 más, abrimos paréntesis porque ahora hay que multiplicar ese menos 3 por 3 medios. Bien, haciendo estas operaciones en nuestra calculadora sería menos 3 menos 3 medios. Eso da un resultado de menos 9 medios. Voy a explicar cómo realizar esa operación aquí en esta parte. Menos 3 menos 3 medios. Aquí lo más sencillo es que este 3 se convierte en fracción, simplemente se divide entre 1, multiplicamos 1 por 2 y eso nos da un resultado de 2. Y ahora lo que vamos a hacer pues es una multiplicación cruzada. Vamos a multiplicar, solamente hay que tener mucho cuidado con los signos. Primero sería menos 3 por 2. Da menos 6, menos porque estamos restando. Ahora multiplicamos 3 por 1. Y hay que recordar que los números que tienen el mismo signo se van a sumar.
Entonces menos 6 menos 3 nos da menos 9 entre 2, y es por eso que sale menos 9 medios. Ahora en la parte de aquí abajo hay que realizar esa multiplicación. Sería un entero más, y solamente aquí nos acordamos que la multiplicación de un entero por una fracción es directo. Entonces en este caso multiplicamos 3 por menos 3, nos da menos 9 medios. Hay que ponerlo en paréntesis porque es un número negativo. En la parte de arriba quedó menos 9 medios, y aquí hay que aplicar ley de signos. Positivo por negativo da negativo. Entonces tendremos 1 menos 9 medios. Ahora, para hacer esta resta de un entero menos 9 medios, otra opción es la siguiente. Aparte de la calculadora, va a ser la siguiente. Un entero hay que convertirlo en medios, porque justamente tengo mis fracciones en medios. Entonces un entero tiene 2 medios. Al realizar esta operación, como el número de abajo ya es igual, entonces se pasa directo, y en la parte de arriba pues simplemente tenemos que hacer esa diferencia. 2 menos 9 nos da en este caso menos 7 medios. Entonces aquí ponemos menos 7 medios. Y también se puede comprobar con la calculadora de un entero menos 9 medios, pues al final nos tiene que dar menos 7 medios. Ahora, ya que se tiene esa fracción compleja, primero se tiene que aplicar ley de signos. Negativo entre negativo pues nos da positivo, y después vamos a multiplicar extremos por extremos. Vamos a ponerlo por aquí. Tangente del ángulo va a ser igual a 9 por 2 entre los que están en medio, 2 por 7. Y como se puede observar, el número 2 que aparece en la parte de arriba y de abajo de la fracción pues se simplifica, y únicamente queda arriba 9 y abajo 7. Entonces el ángulo, vamos a poner aquí que es el ángulo de el vértice B, va a ser igual a tangente a la menos 1 de 9 séptimos. Hay que meter estos valores en la calculadora para que nos dé el ángulo. En este caso, haciendo ya las operaciones, nos da 52.12. Entonces este ángulo vamos a ponerlo aquí en color azul, y vamos a poner que este ángulo B o beta tiene un valor de 52.12 grados. Ahora, si se quisiera saber el otro ángulo del vértice C, se puede hacer de la misma forma, aplicando en este caso la fórmula. Y la otra opción, hay que recordar que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es de 180 grados. Entonces en este caso pues ya tenemos el de teta, dio 25.34, y el ángulo beta, que dio un valor de 52.12. Ya nos faltaría el ángulo de el vértice C. Sumando estos dos ángulos tendríamos, o se tendría, el siguiente resultado. Vamos a hacerlo: 25.34 más 52.12 da un resultado de 77.46. Bien, entonces para saber cuánto vale C, pues a 180, que es el total que nos tiene que dar, le vamos a restar la suma de los dos ángulos que ya conocemos. Entonces 180 menos 77.46 y da un resultado de 102.54. Entonces este ángulo que está aquí, vamos a ponerle C, tiene un valor de 102.54. Y es así como se utiliza esta fórmula para encontrar los ángulos internos en un triángulo
pero ocupando coordenadas. Ahora vamos a ocupar GeoGebra solamente para verificar justamente el valor de los ángulos. Vamos a iniciar con el ángulo A, que aquí recordamos da 25.34. Aquí le voy a decir a GeoGebra que me dé ese ángulo. Ahí está, 25.35. El ángulo B, aquí nuestros cálculos nos dio 52.12. Vamos aquí con GeoGebra y 52.13. Y finalmente para el vértice C, aquí nos dio 102.54. Entonces vamos a ver aquí, GeoGebra nos dice que mide 102.53. Entonces los resultados son correctos. Bien, para medir el ángulo se ocupa esta herramienta, ángulo. Primero elegimos este segmento y después este segmento, y como se puede observar, pues ya nos da el valor del ángulo, 25.35.